Buenos días, muchas gracias a la Fundación Valle del Lili, a la Fundación Santa Fe y a la Universidad ICESI por la invitación al NeuroLili 2021. Voy a hablarles de trombectomía mecánica en fosa posterior. No tengo ningún conflicto de interés. Quiero que con la presentación respondamos estas cuatro preguntas. ¿La circulación posterior es diferente de la circulación anterior? ¿Qué método de imagen es mejor para evaluar al paciente para definir trombectomía de la circulación posterior? ¿Qué método de trombectomía mecánica es mejor en la circulación posterior y cómo se evalúa? ¿Es útil la trombectomía en estos pacientes? Entonces, en cuanto al primer tema, sí, los ACVs de la fosa posterior o de la circulación posterior son solamente 1% de los ACVs isquémicos y solo 5% de los ACVs de vaso grande. Esto hace que sea mucho más difícil hacer estudios clínicos que en la circulación anterior. La anatomía es variable y por lo tanto es importante tener un estudio vascular previo a la trombectomía. Cuando tenemos una carótida tapada, sabemos que hay que entrar a destapar la carótida y no hay otra forma de hacerlo. En la circulación posterior tenemos dos vertebrales, entonces si esta está tapada, podríamos eventualmente entrar por la contralateral para entrar, eso sería una diferencia importante, que puede ser una ventaja, pero puede ser una desventaja. Hay estudios que muestran cómo al recargar parcialmente la basilar, si el flujo que entra por la vertebral que no está tapada puede hacer embolías a otros territorios. Es muy importante la presencia de las comunicantes. Recordemos que la vertebral tiene cuatro porciones, una antes de los orificios vertebrales, una hasta que se acaban los orificios y a la altura de C2 hace como una C invertida hasta el sitio donde entra la dura y la porción intradural. Desde el punto de vista de las trombectomías hay un segmento importante que va desde la salida de la pica hasta la unión de las dos vertebrales en la arteria basilar. Y recordemos que hay muchas variantes que pueden alterar el sitio donde uno va a cateterizar la vertebral. Entonces, por ejemplo, una subclavia aberrante va a hacer que para cateterizar la vertebral derecha se tenga uno que meter por la subclavia aberrante para llegar allá. La variante más común de las 13 variables que hay del origen de la vertebral es el origen del cuarto arco aórtico. Por lo tanto, el origen está entre la carótida común izquierda y la subclavia y eh, tenemos que saberlo para no perder tiempo. Este es un ejemplo de esas variantes que puede haber que son críticas en el momento de hacer una trombectomía. Este es un paciente que tuvo un ACV de la fosa posterior, tenía un trombo en la punta de la basilar, pero miren que tenía una arteria hipoglosa persistente, la cual sale de la carótida interna. En este paciente, si buscáramos la vertebral izquierda y no tuviéramos un estudio vascular previo, pues se puede uno demorar mucho tiempo buscando la vertebral porque no la va a encontrar. Si se mete a la derecha, la cuarta porción es muy hipoplásica, la que va después de la vertebral, y podría romper la arteria tratando de meter algo para recanalizar. Entonces, en este paciente hay que entrar por la hipoglosa persistente para poder recanalizarlo. Y adicionalmente, la causa del ACV fue una placa carotidia. Entonces, esto es una información importante para la prevención secundaria. En cuanto a la vascularización intracraneal, como vamos a ver, las comunicantes posteriores son fundamentales porque hacen parte de todos los índices creados de circulación colateral de la circulación posterior y son los que mantienen la punta de la basilar permeable en oclusiones basilares. Las porciones son importantes. Hay la que dijimos anteriormente, la pica a la unión, a la AICA, luego a la cerebelosa superior y luego a la punta de la basilar y luego la cerebral posterior. Las oclusiones proximales o en la región media de la basilar son en general ateroscleróticas y tienen peor pronóstico que las oclusiones distales, que en general son embólicas. Por lo tanto, son importantes las porciones de la basilar. Lo mismo, una oclusión de la punta de la basilar puede causar un infarto talámico. Es una cosa importante. Si tenemos hipoplasia de P1 y vamos a meter un stent, podemos romper esa P1.
es preferible en ese sentido que usáramos aspiración. Entonces, digamos, hay variantes anatómicas importantes que pueden tener relevancia para el momento de la realización de una trombectomía. El otro dato importante es que la clínica no es tan específica, por lo tanto puede tener imitadores y hacer el diagnóstico de los ACVs difíciles. Eso mismo hace que las escalas clínicas no sean tan útiles. Las escalas de evaluación prehospitalaria y la escala NIHSS que fue eh, hecha para la circulación anterior. Entonces, desde el punto de vista clínico, por ejemplo, un paciente que tenga un infarto de Wallenberg puede tener nistagmus, vértigo, Horner, disarte, disfagia y disfonía y puntuaría muy bajito en la escala de NIHSS, teniendo una enfermedad potencialmente muy grave con riesgo de oclusión de la basilar. Típicamente estos infartos tienen síndromes semisensitivos con la cara del mismo lado y el cuerpo contralateral. Los infartos vulvares mediales tienen compromiso de la lengua, además del síndrome motor y hemisensitivo. Los infartos del puente tienen parálisis de la mirada horizontal, además de la ataxia y la disartria y los síndromes de hemiparesia y hemisensitivo. Los infartos extensos de la protuberancia, como por ejemplo en este caso donde el infarto es bilateral, son pacientes que pueden tener un locking syndrome, un síndrome de encarcelamiento y eh, eh, son pacientes que van a tener mal pronóstico. Por eso, nuevamente, las lesiones basilares proximales se asocian a arteriosclerosis y a mal pronóstico. Mientras que las de la punta de la basilar, en general, son más de etiología embólica. Pero tenemos la misma situación. La clínica puede ser una clínica inespecífica. Los pacientes se pueden presentar como confusión y somnolencia, puntuarían muy bajito en la escala de NHSS. O pueden tener alteraciones de la visión, negligencia, negación de la ceguera. Si se ocluye la cerebral posterior, vamos a tener alteraciones visuales con seguridad. Y los infartos de la pica son importantes porque pueden hacer edema cerebeloso, que hace que se requiera derivaciones o craniectomías descompresivas de la fosa posterior. Por lo tanto, es importante que lo tengamos en cuenta. Otra situación clínica relevante es que hasta 2/3 de los pacientes pueden tener eventos centinela antes de tener una oclusión de la basilar. Y hay múltiples patologías que pueden parecerse a un ACV, como un vértigo periférico, un tumor, una enfermedad esmielinizante en el tallo, un PRES, o pacientes, como ya lo dijimos anteriormente, que tengan infartos, se van a presentar como encefalopatías o como un paciente que haya tenido una convulsión. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todas estas situaciones clínicas. En cuanto a la etiología, los de la circulación anterior en general, la mayoría son embólicos. El porcentaje de arterioscleróticos en la circulación posterior es mayor. Por eso es importante que tengamos eso en cuenta en la evaluación imagenológica inicial. Sepamos que por eso las lesiones del territorio posterior normalmente se van asociadas a un peor pronóstico. Eh, es importante que el territorio irrigado tiene sustancia gris, sustancia blanca y esto hace que tenga probablemente un mayor tiempo de isquemia que el de la circulación anterior, en el cual la corteza es la que se lesiona más eh, en una forma más importante. Esto también es importante en la evaluación de la reperfusión, como vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿qué método de imagen es mejor para evaluar el paciente para definir la trombectomía de la circulación posterior? El TAC es muy poco sensible a los infartos. En ese sentido, la sensibilidad de la resonancia es mucho mayor, aunque tenga algunos falsos negativos en infartos pequeños en fases muy iniciales. En ese sentido, la resonancia sería mejor para evaluar el infarto, mientras que las alteraciones vasculares son mejor visualizadas en el angiotac que en la angioresonancia. Por lo tanto, cada método de imagen tiene sus ventajas. Ambos se han descrito predictores de desenlace como la arteria hiperdensa, en el TAC, la extensión de la isquemia, las colaterales, la extensión del trombo
o en la resonancia, escalas que miden la extensión del infarto con difusión, o se puede buscar el signo de la basilar hiperintensa. Recientemente se le está dando mucha más importancia a la extensión del infarto medida por resonancia, porque se ha visto que es un predictor de de pobre pronóstico en los pacientes. Los infartos del tallo cerebral o del tálamo, que son las zonas más elocuentes, infartos tan pequeños, menores a 1 cm3, se han asociado a pobres desenlaces clínicos. Por lo tanto, es una evaluación importante que tenemos que hacer antes de llevar al paciente a trombectomía. Lo mismo se ha visto que predictores de buen pronóstico en análisis multivariado del grupo de Barcelona se encontró que pacientes jóvenes, que son jóvenes menores de 70 años, que no tengan arteriosclerosis intracraniana, van a tener mejores pronósticos que los que tienen arteriosclerosis intracraniana. Y esto tiene que ser tenido en cuenta cuando se vayan a diseñar estudios futuros para la evaluación de la trombectomía. ¿Cómo se evalúa la extensión del infarto? En TAC todos sabemos que existe el aspecto de la fosa posterior que ha caído en desuso porque no le da la importancia que debe al tallo ni a los tálamos, le da importancia a las regiones occipitales y al cerebelo igual a las zonas más elocuentes. En resonancia hay por lo menos 5 escalas para evaluar la extensión de la isquemia, pero esta última parece ser una escala que va a ser prometedora porque evalúa la protuberancia y el mesencéfalo como una unidad y el tálamo, que son las dos zonas más importantes desde el punto de vista de pronóstico de la circulación posterior. Esta es una escala que va de 0 a 14 y un score menor a 7 se asocia a mal pronóstico eh, y el rendimiento ha sido mejor que las otras escalas de resonancia magnética. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos evaluar a un paciente preoperatoriamente con resonancia magnética. Este es un paciente de 72 años, tetraplegia y coma, difícil de evaluar. Con un ASPEX de 8, debía tener un desenlace bueno, pero el análisis, la evaluación del score de protuberancia mesencéfalo-tálamo da debajo de 7, mal pronóstico. Tiene una oclusión media y distal de la basilar. eh, Desde el punto de vista de la localización puede tener buen o mal pronóstico. Se recanalizó en 236 minutos desde el inicio de los síntomas. Es una muy buena tasa de recanalización, es una buena tasa de recanalización en un tiempo promedio, pero el desenlace fue muy malo. ¿Por qué el desenlace fue malo? Porque tenía de base un infarto muy grande de la protuberancia, el paciente quedó en un síndrome de enclaustramiento. Entonces, este tipo de pacientes son los que alteran los desenlaces de los estudios clínicos, por eso tienen que ser tenidos en cuenta en el momento de hacer un estudio clínico que compruebe la utilidad de la trombectomía mecánica. Este es un paciente que tenía un score inclusive un poco peor en el ASPEX de la fosa posterior. Un paciente mayor con tetraplegia y coma también, o sea, la misma clínica, pero el índice de protuberancia mesencéfalo-tálamo era mucho mejor, o sea, tenía un infarto mucho más pequeño del tallo cerebral. La misma oclusión media distal basilar, se logró una buena recanalización también, el desenlace fue excelente. ¿Por qué? Porque de base tenía una isquemia del tallo mucho más pequeña que el paciente anterior. Entonces, fíjense cómo el desenlace del paciente está marcado por el volumen del infarto. Y esto lo vamos a evaluar mejor con resonancia magnética. La extensión de la oclusión y las colaterales, se han creado índices para evaluar esto. El índice de Batman o el score de Batman mira la extensión de la oclusión. eh, Tenemos sistemas que evalúan las colaterales. Si ustedes quieren, pueden pues, buscar estas referencias y revisar esos scores, pero a lo que se le está dando más importancia ahora es a la arteriosclerosis. Este es un ejemplo de lo que habíamos dicho anteriormente. Una mujer joven
que previamente era sana, con una escala muy alta, de 4 horas de evolución, hemiparesia y disartria, se deteriora, es intubada en la evaluación inicial. El aspecto es muy bueno, no parece que tuviera infarto, tiene la basilar hiperdensa, por lo tanto es un factor de mal pronóstico. La circulación anterior está permeable. Aquí vemos que tiene la vertebral derecha dominante, la izquierda es pequeña, está ocluida en la porción más superior, al igual que la basilar proximal. La basilar superior está permeable, probablemente por colaterales. Si le hiciéramos el score de Batman, estaría en 6 sobre 10, o sea, estaría en un mal pronóstico. Si le hiciéramos el score de colaterales, es de 1 a 10, estaría en 5, sería de buen pronóstico, pero limítrofe. Pero al ser una paciente joven, se recanaliza y fíjense el desenlace. Esta es una resonancia 8 días después del infarto, le quedó una lesión pequeña de la protuberancia y este es el TAC un mes en la consulta. La paciente con un déficit muy leve de 30 años. Entonces, pacientes que no tengan arteriosclerosis intracraniana, que sean jóvenes, van a tener desenlaces muy buenos parecidos a los de la circulación anterior. Por eso tenemos que darle énfasis a la evaluación de la arteriosclerosis y esto se hace mejor con TAC y angioTAC. Este es un estudio también reciente del año pasado en el cual se trató de evaluar paci- pacientes, diferenciar oclusiones eh, arterioscleróticas de no arterioscleróticas. ¿Cómo lo hicieron estos autores? Midieron las unidades Hounsfield de la basilar antes y después de la administración de contraste. ¿Qué encontraron? Los pacientes que tenían trombos tenían a atender unidades Hounsfield más altas que los que tenían placas ateromatosas, tenían densidades más bajas porque la placa tiene un componente lipídico que baja las unidades Hounsfield. Y en el postcontraste, la placa arteriosclerótica puede tener inflamación, entonces realza un poco con el contraste, mientras que el trombo no realza con el contraste. Eso hace que se pueda caracterizar a los pacientes antes del pasarlos a trombectomía y saber con qué placas se está tratando. Y esta información le permite a uno desde antes tener una orientación en el desenlace del paciente y saber que si tiene una placa arteriosclerótica es un paciente que de base va a tener más mal pronóstico y que pueden requerir otras herramientas más allá de solamente la succión o el stent retriever. ¿Qué método de trombectomía mecánica es mejor en la circulación posterior y cómo se evalúa? Se han utilizado varios métodos digamos, estos son los estándares, el Comité de Guías y Estándares de la Sociedad de Neurointervencionismo y son los publicados en el 2019, en los cuales se recomienda evaluar al paciente con TAC y angioTAC porque es la evaluación más frecuente disponible, solamente usar difusión en los pacientes que lleguen tardíamente. Como vimos anteriormente, si uno también podría evaluar a los pacientes con resonancia y evaluar el volumen del infarto, pero como en la mayoría de los sitios lo que está disponible es TAC y angioTAC, eh, se puede hacer la evaluación con esto y es más útil para la evaluación de la parte vascular con una recomendación de clase 1. Se puede usar cualquiera de los dos métodos, aspiración o stent retriever, y más que en la circulación anterior, se puede requerir angioplastia y stent cuando queda una estenosis severa persistente o la perfusión no es muy buena con riesgo de reclusión, inclusive trombolisis intraarterial. Entonces esto es una cosa que se presenta más en la circulación posterior que en la circulación anterior. Entonces, si tenemos un paciente joven con una oclusión de la basilar, podemos usar cualquiera de los dos métodos, va a ser eficiente. Si tenemos una paciente con arteriosclerosis, tenemos que tener en cuenta que es posible que requiramos angioplastia o stent o inclusive trombolisis adyuvante intraarterial. Y si tenemos hipoplasia de las cerebrales posteriores y lo sabemos desde antes de entrar, pues tenemos que tenerlo en cuenta si pensamos meter un stent, no meternos a las cerebrales posteriores o usar aspiración para evitar tener lesiones arteriales. Eh,
En cuanto a la evaluación, se ha visto que el tiki modificado, que fue una escala diseñada para la circulación anterior, no tiene un tan buen desempeño en cuanto a la variabilidad interobservador. Tiene un desempeño relativamente mediocre, como se encontró en este artículo de la doctora Biondi, aunque hay una buena, digamos, una buena variabilidad interobservador para evaluar aterosclerosis basilar. Entonces ellos en el artículo concluyen que el tiki no se debió usar, el tiki modificado para la circulación posterior, sino que hay que usar una escala diferente. ¿Por qué? Porque las zonas elocuentes del tallo son en el tallo y en el tálamo. Entonces, por ejemplo, si uno tiene ocluidas las cerebrales posteriores, el paciente desde el punto de vista funcional le va a ir muy bien y tiene la mitad del territorio ocluido. Entonces, el tiki no va a ser bueno y el desenlace del paciente, a pesar de que quede ciego, pues va a ser muy bueno desde el punto de vista de las escalas disponibles de evaluación de mini ranking y del NIHSS. Mientras que un paciente que tenga un tiki 3 porque se recanalizó la basilar, pero tenga las perforantes tapadas que son difíciles de evaluar en angiografía, va a tener un desenlace mortal o va a quedar con un mini ranking score de 5 como el paciente que vimos anteriormente, con un tiki 3. Entonces, la escala de tiki no es la mejor para evaluar la circulación posterior. Adicionalmente, la variabilidad aumenta y por eso la variabilidad entre observadores es muy alta cuando, por ejemplo, tenemos variantes anatómicas en las cuales la comunicante posterior es dominante. No sabe uno si la cerebral posterior está tapada porque tiene un trombo o porque le está entrando circulación sin contraste y por eso no vemos la cerebral posterior. Entonces, la circulación colateral hace que la evaluación de las arterias sea mucho más difícil que en la circulación anterior. Es una recomendación del artículo es siempre evaluar la arteriosclerosis y hacer resonancia porque la resonancia evalúa mejor las zonas elocuentes de la circulación posterior. ¿Es útil la trombectomía en pacientes de circulación posterior? Claro que es útil. Antes los desenlaces del paciente con oclusiones de la basilar eran malos en el 80 al 90% de los casos. En este momento tenemos recanalizaciones similares a las de la circulación anterior y en los pacientes que no tienen arteriosclerosis y son jóvenes, los desenlaces pueden ser similares a los de la circulación anterior. Entonces, eso no fue tenido en cuenta en el estudio reciente publicado en el cual aparentemente el rendimiento de la terapia endovascular no fue muy bueno. Pero, como dice ahí, no se debe excluir el beneficio de la terapia endovascular y hay que hacer unos ensayos clínicos diferentes, seleccionando el paciente diferente, evaluando la extensión del infarto, mirando la arteriosclerosis de los pacientes para poder seleccionar mejor los pacientes y saber cuáles se van a beneficiar más de la terapia endovascular y no vamos a tener recanalizaciones fútiles como en este caso. Entonces, en resumen, en la circulación posterior es diferente de la circulación anterior en el sentido de que hay consideraciones anatómicas, clínicas y etiológicas que lo hacen un territorio diferente. ¿Qué método de imagen es mejor? Para evaluar la extensión del infarto, la resonancia magnética, para evaluar la arteriosclerosis, las colaterales, el TAC y angioTAC. Se pueden usar cualquiera de los dos. Como vimos en las guías, el método más usado es el TAC y el angioTAC. ¿Cuándo usar resonancia? Cuando el paciente tiene un déficit muy grande o cuando llega tardíamente y puede ser una recanalización fútil, valdría la pena evaluar la extensión del infarto antes de llevarlo a la trombectomía. ¿Y qué método de trombectomía mecánica es mejor? Cualquiera se puede usar. Lo importante es recanalizar el paciente. Algunas características hacen que sea mejor uno u otro, pero en general cualquiera de los dos están recomendados en las guías de la Sociedad de Neurointervencionismo. ¿Y es útil la trombectomía en estos pacientes? Sí es útil, pero tenemos que
diseñar los siguientes estudios en una forma en la cual se seleccionen mejor los pacientes para poder independizar los desenlaces. Bueno, muchas gracias. Estos son mis correos. Por si alguien tiene alguna pregunta, me puede escribir a esos correos.